españoles. Franco ha muerto. Los libros que utilizábamos tenían connotaciones políticas, entonces Franco era el dios en aquel momento. Nos enseñaban a coser, a bordar, como eran todones, parecía que era lo que tocaba entonces. Había muchísimo respeto, incluso casi un poco de temor a los profesores. Pues que jo recorde, comencé l'escola aproximadament sobre els 4 anys o 5. Fui a Pío XII, en Valencia. Bueno, las características que tenían empezamos en párvulos y bueno, las características principales que yo recuerdo es que éramos todos chicos. Bueno, era un colegio, era bastante antiguo, era una planta baja. Les classes pues, eren, les recorde, molt grans, molts alumnes, molt oscures. Nosotros estábamos en una esquina, que éramos los chicos, y en la otra esquina de lo que eran las plantas bajas, de donde íbamos, las chicas. Y bueno, la típica clase era una pizarra muy grande, de estas con tiza, y bueno, una mesa, había una especie de tarima, y encima había una mesa y ahí estaba siempre el profesor. En el aula habían símbolos políticos, por ejemplo, como la fotografía del caudillo, había también lo que era el símbolo de la falange, el yugo y las flechas. Símbolos políticos no recuerdo que había, pero sí que había un crucifijo. Que era encima de donde estaba el profesor había una cruz en medio de la pared. Que estaven totes les classes, el símbolo religiós i antes de començar les classes la primera faena del dia era resar. 12 anys vaig canviar de mestra i resulta que era monjeta. Entonces nos feien de rezar y el catecismo nos lo iban a enseñar del ilustratorio. Sí, había situaciones, por ejemplo, de castigo. Nos preguntaban, por ejemplo, lo que era una tabla de multiplicar o cualquier pregunta que hacía, nos hacían como un semicírculo y nos hacían ponernos uno detrás de otro y iba preguntando. El que, por ejemplo, llegaba y no se la sabía, ese pasaba último de la fila. Los 3 últimos sabían que tenían que parar la mano y iba a base de castigo, de pegarte la mano. La relación que había, bueno, era clara de profesor a alumno, ahí no había ninguna relación de nada, había un respeto enorme lo que decía el profesor, eso iba a misa, era sagrado. N'hi havia alguna xiqueta prou rebelde que tenien una vareta que posaves les mans i el castigava. En la meva classe, la mestra, pues sí, hi havia xiquetes algo cabudetes y en cuanto sí que es pegaban la mano. Había una pizarra con tiza y me llamaba la atención lo de las tizas porque la tiza a veces volaba por la clase. Cuando alguien estaba distraído, la mayoría de profesores, el trozo de tiza lo tiraban a la cabeza de alguien, ¿no? Era respete y casi poro. Que te has equivocado 3 veces, pues te daban 3 palmetazos en la mano, incluso nos llegaban a poner lo que era la yema de los dedos y con la regla nos daban. Había muchísimo respeto, incluso casi un poco de temor a los profesores. Por a fer les coses mal y recibir algún castig. Campana de Huesca. El rey Ramiro hizo pregonar cortes en Huesca. Una vez reunidos dijo que tenía el peregrino propósito de hacer una campana que se oyera en todos los ámbitos de su reino. La metodología que teníamos era solo nada más que el profesor explicaba lo que era el tema y los demás estábamos pendientes y recuperando nada más que información y memorizar y no había otra cosa que nada más que memorizar. Sabérselo de memoria, era memorizar. El que era un empollón y se lo sabía de memoria, ese sacaba 9 y 10. En aquellos tiempos utilizábamos la enciclopedia Álvarez, que es lo que era el ABC de la escuela, no había otra cosa. Bueno, materiales, nada, eran libros de texto de todas las asignaturas. Madre mía, qué recuerdos me trae esto ya ves. Esto me vuelve a mí, pues eso, a la infancia, a lo que antiguamente pues, nos enseñaban. Que no quiero decir que con esto fuera malo, porque esto, de aquí han salido también médicos, han salido teólogos, han salido de todo. Sí que llevábamos un bolígrafo, no eran estuches completos, al principio de curso teníamos un estuche que nos daban, pero a mitad de curso íbamos con 2 o 3 bolis y ya hasta habíamos perdido la mitad. Y normalmente en casa no nos los reponían.
Los libros que utilizábamos tenían connotaciones políticas, de hecho, llevábamos una asignatura que era formación político-social. Sí que me'n recordeu que un cosí meu, que té almenys 5 anys, sí que es feien cantar Cara al Sol, con la camisa nueva y Franco, Franco, el caudillo Salvador. Cuando yo entré, sí que creo recordar que, por ejemplo, mi hermano, que era 2 años más mayor que yo, sí que existía una asignatura de política. Creo que era de ciencias políticas, no recuerdo bien cómo se llamaba. Entonces sí que se quedaban política y hablaban de la época de Franco, de la guerra civil y todo eso se hablaba. Jo anava a la secció femenina de la Falange perquè mos agradava molt, perquè fèiem alguna excursioneta. Me'n recordeu que vam anar a Dénia i érem molt xicotetes i mos ensenyaven cançons que ara no recorde i a la plaça del poble eixíem a cantar i mos feien formar i tot. Aquí, mira, por ejemplo, dábamos todo lo que era relacionado con el régimen y todo lo que había en ese momento de la bandera española, lo que era la Falange, y nos hacían pues aprender todo lo que era el sistema de política que había en ese momento, el régimen político que había en ese momento. Pero los libros míos de historia, cuando yo entré, que estos años posteriori, era principalmente de política, no se solía hablar mucho. Celebràvem el dia de la Hispanitat. Viva España, alza los brazos, hijos del pueblo. Mos vestien totes de xinets, de negrets, de totes les races, de quasi totes les races del món. Notaciones racistas. Por ejemplo, había páginas de la Enciclopedia Álvarez que me acuerdo que ponían la raza negra con la raza amarilla, la raza europea. Era la diferencia de cada uno. No creo que hubiesen connotaciones racistas, no las recuerdo así. No me llamó nunca la atención ese tema. Y luego símbolos así tampoco. Bueno, se veía cuando hablaba en alguna parte de historia sí que aparecía la bandera de España, pero tampoco era un tema muy político, creo yo. Como asignaturas yo tenía 10 asignaturas. Las 10 asignaturas que yo tenía eran matemáticas, era lengua, era historia, era geografía, era música, era gimnasia, que se decía gimnasia, era religión, era dibujo, era francés y ciencias naturales. Y ciencias naturales era la otra. Esas 10 asignaturas eran las que dábamos. Las asignaturas que dábamos relacionadas con humanidades era historia, geografía y plástica. L'idioma que utilitzàvem era el castellà i com a llengua estrangera el francès, fins a octau. Després ja sí que començarem, quan canvi de centre ja es comencin l'anglès, però en el centre fins a octavo era el francés, en el centre este. Yo recuerdo de las clases de lengua, bueno, principalmente que en la pizarra nos ponían una frase, era desarrollar la frase. Entonces, ¿cómo la desarrollabas? Pues bueno, ponías lo que era el sujeto, lo que era el artículo, lo que era un verbo, lo que era si el artículo determinado, indeterminado. Normalmente, entonces todo esto lo ponía el profesor en la pizarra y luego nosotros pues esa frase la desarrollábamos y lo decíamos. O también recuerdo muchas redacciones nos hacían hacer, a ver qué faltas de ortografía teníamos principalmente, y luego pues bueno, lo típico, saberse los verbos, que era memorizarlos. Hacíamos frases, nos estudiábamos los verbos. Tanto el profesor se ponía en la clase, leía lo que era el tema, te explicaba lo que había y si había alguna duda, alzabas la mano y entonces pues, las dudas que pudieras tener, él te las explicaba. Leíamos cuentos, nos daban también libros para que pudiéramos leer. Recuerdo yo en aquellos tiempos que leí un libro que era El Lazarillo de Tormes. Pues el donaven tot en castellà. La professora, la mestra, mos dia veniu a llegir. Eixíem a llegir i mos posàvem al costat d'ella a la taula i li llegíem fort per totes les xiquetes i així practicàvem la lectura. En l'assignatura de plàstica, pues, principalment el que fèiem era, pues, ens ensenyaven a cosir, a bordar, treballs manuals eren a base de bordar i era principalment el que ens ensenyaven perquè com érem tot dones pareixia que era el que tocava entonces. Sí, que, bueno, más o menos recuerdo, nos daban un bloc en hojas en blanco, de cartulina, un lápiz y una regla. Y principalmente, pues ahí es como trabajábamos el dibujo. O sea, el dibujo era eso. Recuerdo
la regla y el lápiz, y hacer algún tipo de dibujo muy lineal, muy tal, y todo eso era como practicábamos el dibujo. Y luego pues algo hacíamos en cera, creo recordar las ceras, pero bueno, habían algunas ceras, pero muy pocos, no todo el mundo llevábamos cera. Recuerdo yo que todo lo que hacíamos no había un libro en sí, sino que era todo manual. Por ejemplo, cogíamos pinzas de la ropa y hacíamos, por ejemplo, a algunos le tocaba hacer la Torre Eiffel, y algunos hacíamos, por ejemplo, yo me acuerdo que hice en aquel momento el coche de los Picapiedras, el famoso coche de los Picapiedras, y era más que nada eso, era hacer una cosa didáctica, pero no era basada en ningún libro, sino que era más que nada todo práctica. Era dibuixar, me encantava dibuixar, en colorets y colorear. Bueno, yo recuerdo que no, creo que le llamaban gimnasia, creo. Yo la recuerdo que para mí era la clase que más me gustaba, porque a mí siempre me ha gustado el deporte y siempre la sacaba, era la única asignatura que sacaba sobresaliente, porque siempre estaba vinculado al tema del deporte, y además allí en el colegio practicábamos el balonmano principalmente, muchísimo. Y las clases de gimnasia principalmente era dar vueltas al patio, íbamos uniformados todo, recuerdo con un pantalón corto azul y camiseta roja, ese era el uniforme de Pío XII, y para probar tenías que saltar el Plimpton y el potro. Si lo saltabas bien, pues aprobabas. Había una colchoneta, el Plimpton y el potro, y entonces dabas vueltas y el que lo saltaba, ese según la forma y la altura que cogías, lo saltaba. Y ahí desgraciadamente los que físicamente no estaban tan bien, pues normalmente solían suspender, normalmente, desgraciadamente. No daba educación física en el colegio porque las instalaciones que teníamos eran tan limitadas, que era una planta baja y ahí no había espacio suficiente, y lo que en la calle no podíamos hacer nada de lo que era esto, entonces no se daba educación física. Les classes d'educació física pues, les fèiem en el pati, que el centre tenia un pati a l'aire lliure molt gran, principalment era córrer, botar al potro i xocs. Duíem un uniforme molt graciós, en aquella època duíem una camiseta blanca, una faldeta grogueta y baix de la faldeta uns bombatxos blancs. Bueno, yo recuerdo de la asignatura de historia, pues lo que te he dicho, o sea, principalmente lo que he comentado era una asignatura donde había que memorizar. Yo recuerdo que era empezar con la página 1, aparecía la historia de Isabel y Fernando y bueno, había que estudiárselo de pe a pa. Tenías que saber las fechas de cuándo se coronó uno, cuándo se coronó otro, era memorizar y saber la historia. Así eran principalmente las clases de historia. En los libros de historia, España estava en el centro de todo, era lo más. Eixíem en un grup les xiquetes i quasi tot la mestra la vareta que tenia els rius de tota Espanya, mos dia el del riu Ebre, i ho cantaven quasi tot en cançoneta, quasi dient totes a una. Llegíem el que ficava en el llibre. A més, recorde de que mos citaven primer el primer párrafo, passàvem a l'altre, el segon párrafo, i la clase pues, era llegir el que ficava en el llibre. Era todo basado en lo que era, en ese momento, lo que era el régimen, entonces Franco era el dios en aquel momento. Sobre todo nos hacían aprender todo lo que eran los reyes godos, los visigodos, todo lo que era las civilizaciones de celtas, los íberos, todo lo que se había poblado en España, todo aquello nos hacían aprendernos, y además que, como he comentado antes, a base de leña. Recuerdo que fue nos daban unas fichas de trabajo y en casa, te las llevabas a casa esa ficha de trabajo y la tenías que rellenar. Y en la época que yo la época que yo tenía 12, 13, 14 años, empezábamos a fumar, y esa ficha de trabajo yo justamente la había hecho bien y se la enseñé a un grupo de amigos, estaba contento y se la enseñé. Y como empezamos a fumar, tan mala casualidad que se me quema la ficha. Claro, esa ficha no la podía reemplazar por otra porque nos la habían dado. Entonces yo la presenté con un agujero del cigarro y la presenté, y yo sé que estaba bien hecho. Llegamos a clase y el profesor de historia, pues que además me acuerdo cómo se llama, sacó la ficha y la enseñó a toda la clase. Señores, ¿esto de quién es?
Y aquí pone Ricardo Pardo Llopis, ¿puedes salir un momento? Y entonces salí al medio delante de la pizarra, delante de todos, y el profesor estaba sentado así mirándome y yo estaba enfrente de él, bueno, al lado de él. Y la ficha, dijo, y me conté una historia que era, me dijo, dice, había un perro en una granja que se comía todas las gallinas. Y un día el granjero lo pilló al perro y cogió la gallina y la puso así. Y le dijo, ¿ves? La gallina, y le dio un azote. Dice, ya no te la volverás a comer. Y dio otro azote. Y a la vez que le dio el azote, a mí me enseñó la ficha y me dijo, ¿la ves la ficha? Y me pegó un guantazo que me dejó hecho polvo y descolocado. Nosaltres se preparàvem pel futur pues, igual d'una altra manera, diferent a la de ara, però más o menos pues sí, se preparaven. Yo estoy convencido de que sí, o sea que lo que pasa que era otro sistema de educación al de ahora, pero hoy, de mi edad, de 50 y tantos, hay grandes profesores, hay grandes catedráticos, hay grandes médicos, hay grandes abogados, por lo tanto la base era buena también. No quiere decir que ahora ha mejorado, seguro que ha mejorado, porque hay cosas que han avanzado, pero entonces la educación también era buena, era de otra forma. Y bueno, ahora se ha ido corrigiendo, pero repito, hay buenos, grandes maestros, grandes catedráticos, etcétera, ¿no? Teníamos mucha unión entre nosotros, los mismos alumnos teníamos mucha unión y pues eso, te lo pasabas muy bien con los alumnos y hacíamos piña siempre. La mayoría de las cosas no estaban mal. En esa época, bueno, no es que el colegio mío funcionaba muy bien y acababa mucha gente en las carreras, por lo tanto, no es que yo la recomendase, quitaría muchas cosas de entonces, lógicamente. Pues lo del pegar, esa forma de que no había casi relación entre el profesor y el alumno, todo eso, pues yo cambiaría cosas, ¿no? Claro que las cambiaría, pero dentro de esa época algunas cosas o la mayoría de cosas funcionaban. M'agrada més l'educació d'avui en dia. L'educació d'aquella època pues, era diferent, però recomano més l'educació d'avui en dia. És una altra manera de treballar. Después de conocer los distintos testimonios familiares durante la educación en el franquismo, vamos a realizar un análisis sobre varios aspectos trabajados en la asignatura de Historia de las Ideas y el currículum en Artes y Humanidades. En primer lugar, como hemos observado a lo largo de las distintas entrevistas, nos encontramos en el periodo del franquismo, un régimen dictatorial y represor dirigido por el general Francisco Franco y con una duración de más de 30 años. Haciendo énfasis en la educación de aquellos tiempos y a través de las intervenciones de los entrevistados, podemos apreciar principalmente que era una educación muy memorística, como por ejemplo el aprendizaje de la historia y la cronología de los reyes católicos. Así pues, el alumnado adquiría un rol pasivo, mientras que el maestro destacaba por su autoridad dentro del aula. Asimismo, los castigos físicos estaban muy presentes en todos los testimonios, generando temor y respeto hacia la figura del profesor. Otra de las ideas que se destacan es la segregación de la educación por sexos. Respecto a las asignaturas que se impartían, existían diferencias en los contenidos en función del sexo, como por ejemplo la asignatura de plástica, donde las mujeres aprendían a coser y creaban patrones de bordado, mientras que los hombres realizaban tareas más relacionadas con el dibujo lineal. Es por eso que podemos ver cierta continuidad del código de moralidad burgués visto en el siglo XIX, donde se preparaba a las mujeres para el ámbito privado, de cuidado del hogar y todo lo relacionado con esto. En relación con la asignatura de Historia,
se pretendía ensalzar la figura de grandes personajes y los hechos relevantes. Por lo tanto, nos encontramos ante una historia factual y heroica, centrada también en la importancia cronológica de los hechos. Todo ello está estrechamente relacionado con el enfoque epistemológico del historicismo-positivismo. Por otra parte, encontramos una gran vinculación con la religión, ya que los profesores eran curas o monjas. Además, uno de los principales objetivos de esta educación era formar alumnos católicos. A modo de ejemplo, esto se puede apreciar cuando algunos de los testimonios manifiestan que el rezo era una práctica muy habitual. También observamos la presencia de textos invisibles, como pueden ser los crucifijos, las imágenes del caudillo o la distancia que se marcaba entre profesor y alumno, como símbolo de superioridad. Cabe añadir que las connotaciones políticas eran muy notables en forma de cantos relacionados con el régimen y grupos sociales como la sección femenina de la Falange. Con todo lo comentado anteriormente, las finalidades socioeducativas que destacamos son, por un lado, la nacionalización, debido a que se inculcaban las ideas del régimen y se exaltaba a España, discriminando a otras culturas por medio de connotaciones racistas. Otra finalidad encontrada es que el hombre y la mujer no podían desempeñar la misma función, y por esta razón recibían una educación diferenciada. Del mismo modo, se pretendía infundir valores religiosos. A modo de cierre, queremos resaltar que a pesar de que la educación en el franquismo es muy distinta a la actual, ya que se educaba en valores muy distintos a los de hoy en día, en general todos los entrevistados no han calificado la educación como inapropiada, sino como diferente, de acuerdo con el contexto que se estaba viviendo. No obstante, bajo nuestro punto de vista, los contenidos, valores, prácticas metodológicas o el papel del alumnado ha ido evolucionando hasta la educación que conocemos hoy en día. Así pues, los cambios han sido positivos, ya que se ha involucrado al alumnado de una forma más activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, y después de realizar este análisis, queremos destacar la idea de que la tradición escolar no es algo natural, sino que se ha ido modificando a lo largo del tiempo de acuerdo a los intereses en cada periodo. Como futuros maestros, es importante que a través de la escuela creemos alumnado crítico, reflexivo, respetuoso y comprometido con la realidad que les rodea, y de esta forma sean capaces de vivir en sociedad.